Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 1. El capítulo 0, el nacimiento. El mal atrae al mal. Está destinado a mantenerse alejado de la vida ordinaria. Descubrirá su anormalidad, algo que no puede controlar, dijo la hechicera suprema, contemplando la brillante estrella en el cielo oriental, dirigiéndose a sus discípulos. Su talento supera con creces el vuestro, y esto puede no ser bueno. Se encontrará con sucesos extraños en su vida que vosotros jamás experimentaréis. No hay necesidad de envidiarlo, mordó Caecilius. Le impondré una carga que no le corresponde. Sufrirá. Jezabel estaba destrozada por el dolor. Había sido abandonada, o mejor dicho, se había abandonado a sí misma. En la inmensa ciudad de Nueva York, estaba completamente sola. Cuando huyó de su país para evitar el matrimonio concertado por su padre, solo tenía unos pocos dólares, pero los había gastado hacía tiempo, entregándolos a los contrabandistas. De no ser por el pequeño martillo que encontró en el barco, tal vez no habría conservado su castidad. Pero no se arrepentía de nada. Aunque el espacio reducido en el barco de contrabando apenas permitía que todos estuvieran de pie, donde incluso hacer las necesidades era difícil, y donde la enfermedad y la fiebre provocaban que la gente fuera arrojada por la borda, nunca se arrepintió de haber huido de ese país. Ella no quería casarse con el viejo Coré, el vecino, que ya era calvo. Desde que tenía 10 años, cada vez que sus ojos lascivos se posaban en ella, Jezabel se estremecía. Pero cuando cumplió 19, y el viejo Coré le ofreció a su padre 100.000 siclos nuevos para casarse con ella, su padre aceptó sin dudarlo. No era solo porque su hermano menor, que no había servido en el ejército, necesitara una casa lo suficientemente grande para la boda en el futuro. Sus numerosos hermanos menores también necesitaban dinero, y una peregrinación a Jerusalén no era un gasto menor. Quería gritar. Las familias tan pobres como la suya, de la comunidad Aradi, eran raras, pero en los barrios marginales donde vivían, la pobreza era la norma. Los hombres de su comunidad se limitaban a asentir en oración mientras las mujeres eran las únicas que aportaban los ingresos. Su familia no podía permitirse enviarla a estudiar matemáticas o ciencias. Jezabel se negaba a que su futuro fuera como el de aquellas mujeres que había visto de pie en calles polvorientas, acunando a sus hijos, con la mirada perdida en la distancia, cobrando vida solo los días en que llegaban las ayudas del gobierno. Jezabel ya se imaginaba cómo sería su vida si se casaba con el viejo Coré. Se convertiría en una de esas marionetas sin vida. Ella se había resistido, pero eso solo le valió más palizas de su padre y aún más trabajo. Él quería que se convirtiera en una esposa dócil, o al menos, en una esposa que valiera el dinero del viejo Coré. Durante ese tiempo, oraba constantemente, invocando el nombre de Jehová, con la esperanza de que un profeta la liberara. Un día, el agua del grifo se convirtió en sangre. Esto sucedió durante 7 días consecutivos, pero su padre lo atribuyó a tuberías oxidadas. Jezabel, que solo había estudiado la Torá, se sintió eufórica. Lo interpretó como una señal, tal como Moisés había persuadido al faraón. Sin dudarlo, robó los dólares que su madre había ganado trabajando y huyó a la tierra que presumía de libertad y democracia, un lugar donde supuestamente abundaban la leche y la miel, con la esperanza de una nueva vida. Pero, ¿cómo podía encontrar trabajo una jovencita que solo había cursado estudios religiosos básicos? A pesar de su diligencia, sin identificación, no podía firmar ningún contrato. Jezebel sobrevivía con un salario diario miserable, haciéndose pasar por no creyente y cubriendo su hermosa figura con un pañuelo en la cabeza para evitar el acoso de los matones callejeros. Un día, sintió náuseas. Una compañera inmigrante ilegal con la que trabajaba le dijo que estaba embarazada. No podía creer lo que oía. Todavía era virgen. Cuanto más lo pensaba, más pánico sentía. Tras examinarse, confirmó su pureza. Pero a medida que su vientre crecía, comenzó a soñar con una figura bañada en luz que le decía: dale a luz y serás santificada. Esto la aterrorizó, pues se trataba de un dios de una historia herética. Incluso si el dios fuera real, no creía merecer bendiciones divinas. No era María. Jezabel no sabía si aquello era una alucinación o una visión real del Espíritu Santo. Sin embargo, se sentía reacia. Este niño quedaría huérfano de padre, y no tenía intención de encontrar un José con quien casarse rápidamente. De todos modos, sus creencias religiosas le prohibían abortar, así que no buscó ayuda médica. Arrastrando su cuerpo pesado, Jezabel siguió trabajando, pero su escaso salario no era suficiente para alimentar tanto a ella como al bebé. Se fue debilitando, sus extremidades le fallaron, hasta que ya no pudo trabajar. Perder su trabajo significaba perder su hogar. Por suerte, un sacerdote bondadoso, tras escuchar su historia, se compadeció de ella, aunque no le creyó, y le permitió quedarse en el estacionamiento de la iglesia, proporcionándole mantas y agua caliente. A cambio, ayudaba a limpiar los bancos durante el día y recibía pan y vino de la comunión sobrante para subsistir. Jezabel estaba profundamente agradecida por la ayuda del sacerdote. Pero a medida que su hijo crecía, se le dificultaba el parto. Se obligaba a comer, decidida a dar a luz a un bebé sano. En aquella fría noche bajo un cielo estrellado, presentía que su hijo estaba a punto de nacer. Sin embargo, su cuerpo, debilitado por la desnutrición, la estaba abandonando. El niño en su interior era como un parásito que le arrebataba con avidez las últimas fuerzas. Cuando la anciana, vestida de amarillo, apareció ante ella, Jezabel solo pudo derramar lágrimas, apoyándose débilmente y suplicando con voz tenue al hechicero supremo que salvara a su hijo. Vine siguiendo las estrellas, dijo el anciano, arrodillándose junto a Jezabel y señalando al cielo. Tu hijo nacerá y se convertirá en mi discípulo. El hechicero supremo abrió una caja y colocó oro, incienso y mirra junto a Jezabel, usando magia para mantener viva su menguante fuerza vital.
Cuando nació el niño, el anciano notó que los 10 dedos del bebé presentaban heridas circulares de las que emanaba una luz roja, aunque Jezabel no lo vio. Ya no puedo salvarte. Tu vida ha sido demasiado difícil durante tu embarazo, dijo el hechicero supremo. A sus ojos, el cuerpo de Jezabel estaba rodeado de un suave resplandor blanco, lo único que la impedía desmayarse por completo. Pero una vez que nació este extraordinario niño, la luz se desvaneció, y ni siquiera la magia del hechicero supremo pudo mantener a Jezabel con vida. En sus últimos instantes, con lágrimas corriendo por su rostro, cerró los ojos. Solomon, susurró ella. Solomon Damonet. Él obrará milagros, declaró la anciana. Jezabel asintió con las últimas fuerzas que le quedaban. Tu alma ascenderá al cielo. Un rayo de luz blanca brillante se elevó hacia el cielo, y un coro inaudible de himnos celestiales llenó el aire. Jezabel cerró los ojos por última vez. El hechicero supremo envolvió al bebé en una tela sacramental roja, y las heridas de sus dedos sanaron al instante, dejando solo leves marcas circulares. El hechicero abrió un portal, trayendo de vuelta a Kamartaj a la inerte Jezabel y a su recién nacido. Cuando el sacerdote, despertado por la luz cegadora, corrió al estacionamiento, solo encontró el oro, el incienso y la mirra que habían quedado en la cama de Jezabel. La joven había desaparecido. Al regresar a Kamartaj, los jóvenes discípulos se reunieron rápidamente, pues habían percibido la perturbación en la ciudad. Pero el hechicero supremo interrumpió sus preguntas y les entregó a la niña, antes de ir a enterrar a Jezabel cerca de las tumbas de Kamartaj. La noche del nacimiento de Solomon Damonet, la actividad demoníaca aumentó repentinamente. Si bien los invasores eran demonios de bajo nivel que actuaban de forma independiente, fueron suficientes para mantener ocupados a los hechiceros de Kamartaj durante un tiempo. Fue necesaria la visita personal del hechicero supremo al abismo para hablar con algunos señores abisales antes de que el caos amainara. En cuanto a las heridas en los dedos de Solomon Damonet, el hechicero supremo las denominó estigmas. Tras envolverlas en tela sacramental y curarlas con magia, los estigmas desaparecieron. Solomon, sin embargo, se encontraba sumido en un torbellino de recuerdos. Incluso después de ser entregado a hechiceras experimentadas para su cuidado, ya no lloraba, sino que solo mostraba confusión. En su mente, abundaban los recuerdos. A veces, era un ermitaño solitario que llevaba una vida monótona y aburrida. Otras veces, era un mago favorecido por los dioses, que luego cayó en la locura y fue reducido a cenizas por otra deidad. Tras 300 años, se convirtió en un lich, solo para ser asesinado por 12 caballeros sagrados. En ocasiones, conservaba los recuerdos de un gran mago de Golarion, sirviendo como lacayo de antiguos gobernantes. No solo eso, sino que, al marcharse el hechicero supremo, los estigmas de sus dedos centellearon con luz. Sin embargo, antes de que su alma se hundiera en la locura, los estigmas se apagaron. Solomon Damonet finalmente pudo descansar. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 2. Nacido con magia. Esta es la historia de tu nacimiento, Salomón, dijo la anciana mientras le revolvía suavemente el largo y rizado cabello a Salomón, de 5 años. El hechicero supremo siempre había estado complacido con el comportamiento de Salomón. Nunca había mostrado los arrebatos erráticos típicos de los niños, y la anciana siempre lo veía sumido en sus pensamientos. Esto no la sorprendió, dado que el nacimiento de Salomón había sido orquestado por el propio cielo, aunque el anciano lo hubiera interceptado. Su singularidad estaba destinada a manifestarse. Por ejemplo, poseía cierta magia innata sin necesidad de un pacto con los Visanti. Esta habilidad surgió cuando tenía apenas 5 años, alrededor del cambio de milenio, y causó algunos problemas. La Tierra no carecía de hechiceros que utilizaban su propia magia. La gente común podía refinar el poder mágico a partir de su fuerza vital si disponían de los métodos adecuados. En Occidente, esta energía se denominaba magia. En Oriente, se la conocía como ki. Independientemente del nombre, era la energía necesaria para alimentar la magia. Sin embargo, quienes refinaban la fuerza vital para convertirla en magia nunca fueron particularmente poderosos, salvo algunos ocultistas excepcionalmente dotados. La mayoría eran considerados hechiceros renegados, sin formación formal. Los magos nacidos con magia innata eran una rareza, y su existencia solía implicar alguna conexión con dimensiones externas. Esto llevó a muchos hechiceros de Kamartaj a expresar su preocupación al anciano. Temían que la fuente de la magia de Salomón pudiera tener efectos perjudiciales en el niño de apariencia inocente. Tiene una fuerza vital abundante, dijo la hechicera suprema, acercando a Salomón, que estaba absorto en sus pensamientos. Le abrió la mano, permitiendo a los discípulos ver los estigmas aún sellados en sus dedos, visibles solo para aquellos con visión especial. La magia es esencialmente energía que existe dentro de todos los seres vivos. Debido a que nació como un santo, su cuerpo ha sido fortalecido por energía positiva, lo que le otorga una fuerza vital extraordinaria. Esa fuerza vital excesiva se convertía automáticamente en magia por los estigmas. Sus hechizos son simplemente un uso de su fuerza vital y no tienen nada que ver con ninguna dimensión externa. Así pues, incluso antes de sellar un pacto con los Visanti, Salomón posee la capacidad de lanzar hechizos por sí mismo. Además, su cuerpo tiene mayor fuerza y sentidos más agudos que los de la gente común. Sin embargo, la anciana se guardó para sí ciertos aspectos del poder de los estigmas, creyendo que no era necesario que los demás discípulos lo supieran. La vestimenta de Salomón era más distintiva que la de los demás estudiantes de Kamartaj porque estaba hecha de una tela sacramental de color rojo intenso por el anciano, con la intención de evitar que sus estigmas se descontrolaran. Usarla también hacía que los estigmas fueran invisibles para la gente común. ¿Viene del cielo? ¿O de Visanti?, preguntó uno de los discípulos.
No, simplemente proviene del plano de energía positiva. No es el cielo, ni está relacionado con los Visanti, respondió el anciano. La magia que manejamos también proviene de la energía positiva. El monte Celestia es otro plano de energía positiva. No hay diferencia. Si su cuerpo hubiera estado expuesto a energía negativa, como la magia negra, no estaría tan gordo. Salomón infló las mejillas con disgusto, insistiendo en que solo era grasa infantil, lo que provocó que las discípulas se rieran y le pellizcaran las mejillas regordetas. Durante años, la anciana había trabajado dentro de Kamartaj para disminuir la veneración hacia los Visanti, a pesar de que estos eran las deidades patronas tanto de Kamartaj como de ella misma. Una de las razones por las que Kamartaj podía obtener poder de los Visanti en lugar de otras entidades mágicas se debía a la intervención del Eterno, uno de los 5 dioses principales del universo. Fue bajo la guía del Eterno que la anciana había sellado un pacto con los Visanti. De hecho, la anciana inicialmente se mostró reacia a aceptar a Salomón como discípulo, a pesar de que los Visanti tenían sus propios planes. Si bien la anciana contaba con el respaldo del Eterno, los Visanti eran quienes proporcionaban la magia y ya habían designado a un sucesor para el puesto de hechicero supremo. Agamotto, Osturio y la Trinidad de los Visanti deseaban recuperar el control de Kamartaj, que se les había escapado de las manos. Buscaban seleccionar a un nuevo hechicero supremo, uno más obediente a su voluntad. Pero la anciana era demasiado poderosa y sus lazos con el Eterno eran demasiado profundos. Los Visanti no podían arriesgarse a romper su contrato, temiendo que pudieran empujar a la anciana hacia Dormammu, convirtiéndola en su enemiga. Era un riesgo que no podían permitirse, así que optaron por esperar la muerte natural de la anciana. El nacimiento de Solomon Damonek le dio a la hechicera suprema una nueva esperanza. La oportunidad de asegurar la independencia de la Tierra antes de que se eligiera al siguiente hechicero supremo, impidiendo que Kamartaj se convirtiera en una marioneta de los Visanti. Incluso le contó a Solomon la historia de Jezabel, con la esperanza de fomentar en él una conexión con la gente de la Tierra. Quería que Solomon comprendiera que su existencia era una extensión del amor de Jezabel. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó el anciano a Salomón después de que los demás discípulos se hubieran marchado. Con cariño, acarició el suave y rizado cabello negro de Salomón. A su corta edad, era difícil distinguir si era niño o niña, lo que lo hacía aún más adorable. Ni siquiera la anciana pudo resistir la tentación de pellizcarle sus mejillas regordetas y sonrosadas. Solo quería calentar mi sopa. Estaba leyendo La llave de Raziel y no tuve tiempo de comer, así que pensé en terminar la sopa que no me tomé anoche, dijo Salomón encogiéndose de hombros con aire inocente, y no mentía. En realidad, en el momento en que Salomón tomó conciencia de sí mismo, reconoció de inmediato al anciano. Rápidamente comprendió dónde se encontraba, pero, debido a sus escasas ambiciones naturales, ni siquiera se molestó en sorprenderse. También había examinado su sistema con detenimiento. Los estigmas en sus dedos no solo le otorgaban habilidades físicas extraordinarias, sino que también contenían los recuerdos de 10 archimagos fallecidos. Estos recuerdos estaban repletos de un profundo conocimiento mágico e historias personales. Podía discernir claramente su origen, ya fuera Faern, Greyhawk, Eberron o incluso Golarion. Pero no pudo evitar quejarse de la extraña fascinación que muchos magos sentían por la nigromancia. ¿Acaso su obsesión con la magia oscura era la causa de sus trágicos finales? ¿Y por qué su sistema se parecía tanto a la piedra del alma de un semiliche? ¿Era esto una señal de que estaba destinado a convertirse en un lich? El sistema, si bien le otorgaba sus extraordinarias cualidades, también tenía efectos secundarios. Desbloquear los estigmas para acceder a su conocimiento lo inundaría con un torrente de información. Estos archimagos habían vivido vidas excepcionalmente largas, pero él no era más que un recluso aislado. Su alma aún no era lo suficientemente fuerte como para soportar todos los recuerdos. Era un círculo vicioso. Para asimilar por completo el conocimiento de los estigmas, Salomón tendría que fortalecer su alma aprendiendo los hechizos que se enseñaban en Kamartaj. Tras recibir su educación básica, a Salomón se le permitió leer ciertos textos mágicos en la biblioteca. El libro que leía, La llave de Raziel, también conocido como la llave menor de Salomón, no era el original, sino una traducción, sin ninguna relación real con el rey Salomón. Fue escrito por hechiceros medievales y promovía sacrificios de sangre y asesinatos, típicos de la magia negra. Sin embargo, dado que su contenido era en gran parte absurdo, había sido arrinconado en la biblioteca, utilizado como advertencia para enseñar a los novicios los peligros de la magia negra. Así fue como a Salomón se le permitió leerlo. El verdadero libro de Enoch, que contenía el verdadero conocimiento del ángel Raziel, era algo a lo que Salomón aún no tenía acceso. Era similar a cómo los padres asustan a sus hijos diciéndoles cosas como: si no te duermes, el lobo feroz / la bruja / Voldemort vendrá a por ti. Simplemente un método para infundir miedo en los jóvenes. Pero a Salomón le resultó fascinante de todos modos. Al fin y al cabo, solo había heredado recuerdos de trucos sencillos de los magos y aún no había tenido la oportunidad de estudiar ocultismo formalmente. La curiosidad innata de Salomón, unida a los recuerdos de los magos sobre la emoción que sintieron al intentar usar magia por primera vez, lo impulsó a intentar calentar su sopa con magia. En un mundo sin espacios para hechizos ni redes mágicas, tuvo que recitar una larga serie de encantamientos y controlar cuidadosamente el poder de su magia. Pero en lugar de convertir su sopa fría en sopa caliente, provocó que una ráfaga de chispas crepitantes atravesara la puerta, alarmando a los hechiceros que estaban practicando sus hechizos, lo que dio lugar al alboroto anterior. La anciana volvió a acariciar suavemente la cabeza de Salomón. Sabía perfectamente que los orígenes de Salomón distaban mucho de ser sencillos, pero no tenía intención de compartirlo con nadie.
Ni siquiera había usado el ojo de Agamotto para vislumbrar el futuro de Salomón, a pesar de haberlo recibido del Eterno. Al fin y al cabo, el ojo de Agamotto era un artefacto de los Visanti, ¿y quién podía asegurar si habían dejado su propia huella en él? La anciana parecía sumida en sus pensamientos. Una sola forma de magia solo podía sustentar un sistema de hechizos. Por ejemplo, los seguidores de Dormammu jamás podrían aprender los hechizos de teletransportación de Camartag. Sabía que los estigmas contenían conocimiento, pero la magia de Salomón parecía capaz de potenciar esos hechizos. Necesitas practicar más, Salomón, dijo la anciana después de un rato. Lo acercó y sacó una taza de jugo a través de un portal. Intenta congelar esta bebida. Adelante, no tengas miedo. Estoy aquí contigo. Salomón se sintió conmovido. Al ver el aliento en los ojos de la anciana, siguió sus instrucciones y solo para que el hechicero supremo sacara una pajita, la introdujera en la taza ahora cubierta de escarcha y se marchara bebiendo. Salomón puso los ojos en blanco. Claramente, el hechicero supremo no era lo que había imaginado. Originalmente, había pensado que el hechicero supremo sería una figura imponente y compasiva, como Dumbledore. Pero, ¿qué clase de mentor pronuncia un discurso emotivo solo para engañar a una alumna y que ésta lance un hechizo para congelar su bebida? Al final, el anciano no parecía un viejo narigudo con debilidad por los dulces. Nuevo libro. Considera apoyarlo. Nota rápida. Puede que algunos ya se hayan dado cuenta, otros no, pero el protagonista está siendo manipulado deliberadamente. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 3. Magia, o principios. Desde que Salomón empezó a demostrar cierta habilidad para usar la magia, el anciano lo hizo unirse al entrenamiento mágico de Camartag. Como puedes ver, el sistema mágico de Camartag, que extrae su poder de protectores de otro mundo, es similar al de los brujos o hechiceros arcanos de la esfera de cristal de Toril. Esta no era una profesión mágica trivial. Además de los hechizos básicos de fuego, la magia dimensional de los Visanti era una materia obligatoria para todos los hechiceros Camartag. Es más, los textos ocultos que el anciano había recopilado por todo el mundo permitían a los aprendices que aún no habían hecho un pacto con los Visanti refinar su propia fuerza vital para lanzar hechizos fuera del dominio Visanti. Dado que Salomón aún no había formado un pacto y el anciano no quería que se involucrara con los Visanti demasiado pronto, además de que su edad era demasiado temprana, ya que refinar demasiada fuerza vital afectaría su desarrollo, tuvo que participar en otro curso obligatorio para los hechiceros Camartag, las artes marciales. El cuerpo es el recipiente de la magia. Solo un cuerpo lo suficientemente fuerte puede contener más magia y lanzar más hechizos, decía la anciana, y todos seguían sus enseñanzas. En Camartag convivían muchas generaciones de familias, por lo que había bastantes niños en edad escolar. Tanto si crecieron en Camartag como si venían de otros lugares como estudiantes, todos debían recibir entrenamiento en artes marciales. La magia debe entrenarse desde temprana edad. Entrena el cuerpo externamente. Músculos, huesos y piel. Entrena la respiración internamente. Cuanto más rápido lances un puñetazo, más rápido podrá tu magia alcanzar a tu oponente, ¿entendido? Muy bien, adopta la postura de las dos fuerzas, listo. Dijo el maestro Zhang, quien venía del santuario de Hong Kong y era el responsable del entrenamiento marcial de Camartag. Mientras demostraba los puñetazos, intercalaba ocasionalmente algunas frases en cantonés, que parecían confundir solo a Salomón, ya que todos los demás lo entendían perfectamente. Salomón intentó imitar la postura, pero no la mantuvo mucho tiempo antes de que el maestro Zhang le diera un golpe en la nuca. Oye, no te quedes paralizado como una estatua. Mocoso, tus golpes son débiles y tu técnica es descuidada. ¿Qué clase de 8 extremos estás intentando hacer? Vete, tómate un descanso y juega en otro sitio. Salomón, sintiéndose rechazado, hizo un puchero y se hizo a un lado. El santuario de Hong Kong se centra principalmente en las artes marciales. Como él te diga que entrenes, así es como debes entrenar, dijo la anciana, apareciendo de repente con gafas de sol y hablando con un auténtico acento de Hong Kong que casi hizo que a Salomón se le salieran los ojos de las órbitas. Sin embargo, la anciana no pareció darse cuenta, ya que solo Salomón podía verla. Ella ya había lanzado un hechizo de dimensión espejo. ¿Qué? ¿No quieres entrenar 8 extremos? Entonces ve a aprender Wing Chun. Maestro, no entiendo su acento en absoluto, dijo Salomón, con el rostro lleno de frustración. Lo único que sabía del cantonés era mea, y no podía entender nada más. Vaya, los jóvenes de hoy en día necesitan aprender más. Dijo la anciana, sacudiendo la cabeza. Mañana, tu hermano mayor te llevará a ser aprendiz formal. ¿Aprendiz de qué? No lo dije ya. Wing Chun. Al día siguiente, quien llevó a Salomón a su aprendizaje fue el hijo de uno de los hechiceros más respetados de Camartag, el maestro Amir. El hermano mayor de Salomón tenía el rostro redondo y rara vez sonreía, lo que hacía que Salomón se sintiera algo nervioso en su presencia. Gracias, hermano mayor, pero y Salomón negó con la cabeza al ver un cartel en la calle, pues su hermano mayor intentaba regalarle un juguete que parecía apropiado para su edad. No me gusta el Capitán América y no me gusta ningún superhéroe. Ni Superman, ni Batman, ni ningún juguete, gracias. Lo cierto era que incluso el maestro Van estaba nervioso. Su padre le había advertido la noche anterior que vigilara de cerca a Salomón y se asegurara de que no le ocurriera nada. Al fin y al cabo, se trataba del discípulo más preciado del anciano. Si bien técnicamente todos los hechiceros de Camartag eran discípulos del anciano, no todos eran iguales. Aquellos que podían lanzar hechizos de forma autónoma estaban claramente un escalón por encima del resto.
Aunque el maestro Amir no comprendía del todo lo que significaba que Salomón fuera un santo, una cosa estaba clara. El anciano tenía a Salomón en la más alta estima, y para algunos, Salomón era visto como un posible sucesor para el papel de hechicero supremo. Así que, cuando la mirada de Solomon se posó en un puesto a las afueras del Hong Kong Santum, el maestro Wang no tuvo más remedio que recurrir a sus escasos ahorros para invitar a Solomon a un plato de fideos wonton. Solomon tomó los palillos con destreza, lo que no sorprendió al maestro Wang. El Kamartaj servía una mezcla de platos de todo el mundo. Hermano mayor, ¿de verdad Kamartaj es tan pobre? Preguntó Solomon con inocencia, señalando la ropa andrajosa del maestro Wang. El pobre no es Kamartaj. Soy yo. El maestro Wang puso los ojos en blanco. En realidad, Kamartaj, que había perdurado durante milenios, no carecía de recursos. Tenía numerosas conexiones en el mundo terrenal e incluso ofrecía un servicio que atraía a pacientes terminales para su tratamiento. Si bien el anciano trataba a todos por igual, independientemente de su riqueza, las personas adineradas solían acudir en busca de ayuda, dejando tras de sí una considerable fortuna e influencia, que se convirtieron en una importante fuente de financiación para Kamartaj. Además, la lucha contra criaturas oscuras como vampiros o hechiceros tenebrosos también reportaba riquezas a Kamartaj. Al fin y al cabo, incluso los hechiceros necesitaban ganarse la vida. Se rumoreaba que la anciana incluso poseía acciones en algunas empresas que cotizaban en bolsa. Durante la expansión hacia el oeste estadounidense, había adquirido tierras a cambio de dinero y terrenos en Nueva York. No era exagerado afirmar que Kamartaj y sus organizaciones fachada eran probablemente los mayores terratenientes de Nueva York, aunque no necesitaban utilizar gran parte de ellas debido a su estilo de vida ascético. Tras oír esto, Salomón preguntó: ¿entonces por qué eres tan pobre, hermano mayor? El maestro Wang suspiró profundamente, cubriéndose el corazón mientras explicaba su pasado. Su padre, el maestro Amir, había tomado toda la asignación para gastos de manutención que proporcionaba Kamartaj y afirmaba que la estaba ahorrando para comprar una casa para el futuro matrimonio de su hijo. No todos viven en el santuario, ¿sabes? Dijo el maestro Wang con expresión melancólica. Pero tras descubrir que su padre había perdido todos sus ahorros jugando al mahjong con Wu Yue, la guardiana de Coral Bay, jamás volvió a confiar en el maestro Amir. Como Amir jugaba al mahjong con una sola mano era otra historia completamente distinta. ¿Y a dónde nos dirigimos? Preguntó Salomón mientras sorbía sus fideos. Vamos a un lugar que empezó a aceptar aprendices hace solo unos años. Si Kamartaj no tuviera vínculos con los Ongmen, no sé si te aceptarían a ti, este extranjero. El maestro Wang no pudo resistir la tentación de pedir también un plato de fideos. Si no te aceptan, siempre puedes seguir aprendiendo 8 extremos. De todas formas, a nuestros enemigos en Kamartaj no se les puede vencer con artes marciales tan delicadas. Salomón se burló con desdén. Comprendió las intenciones de la anciana. Ella quería que él creara lazos con el mundo, que cultivara el amor por él. Por eso le contó la historia de Jezabel y lo animó a interactuar con los demás hechiceros de Kamartaj, mostrándole la belleza del mundo. Pero Salomón no se dejó convencer fácilmente. Aunque había adoptado una actitud despreocupada, al fin y al cabo era un adulto maduro con ideas propias. Le gustaba este mundo, claro, pero lo que le interesaba era la magia, y poco más. Como alguien que siempre había soñado con ir a Hogwarts, la magia le resultaba infinitamente más fascinante que su vida anterior. En cuanto a cualquier otra cosa, Salomón, con su particular visión del mundo, creía en la filosofía de vive y deja vivir. Incluso si la anciana lo considerara un santo o algo parecido, Salomón se negaría a ser un héroe. Creía firmemente que todos los problemas podían resolverse con 2 frases sencillas. No es asunto tuyo y no es asunto mío. Por supuesto, no estaba mal que la anciana depositara sus esperanzas en él. Al fin y al cabo, el mundo estaba lleno de gente insensata que perturbaría su vida pacífica, y cuando eso sucediera, Salomón, del lado de la humanidad, inevitablemente tendría que luchar para protegerla. El anciano ya lo había calculado todo a la perfección. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 4. Los anillos de los Visanti. El proceso de aprendizaje no fue particularmente destacable. Solomon agradeció que al maestro Yig no le importara su apariencia extranjera. Durante los años siguientes, siguiendo el plan educativo del anciano, la rutina diaria de Solomon se convirtió en un ciclo estricto. Kamartaj Santuario de Hong Kong Escuela de Artes Marciales Santuario de Hong Kong Kamartaj. Tenía que levantarse al amanecer todos los días. Solomon rápidamente congenió con los guardianes del santuario de Hong Kong por una sencilla razón: sus preferencias culinarias. Daban por sentado que un extranjero no comería vísceras, pero Solomon les demostró lo contrario devorando con gusto un gran plato. Para ellos, cualquiera que pudiera disfrutar de semejante manjar no podía ser mala persona. Solomon estaba asombrado de haber recuperado, de alguna manera, su horario de sueño de cuando era estudiante. Desde que empezó a trabajar, su rutina consistía en cerrar los ojos después del trabajo e inmediatamente darse cuenta de que ya era de día. Ah, la juventud es algo maravilloso. Para un cuerpo tan joven, esta rutina resultaba un tanto agotadora, pero afortunadamente, el poder del santo se manifestaba gradualmente. Salomón creció en estatura, fuerza y agilidad, superando a otros niños de su edad. Durante este tiempo, el anciano tampoco descuidó su educación cultural. Se sometió a un riguroso entrenamiento lingüístico, aprendiendo hebreo, sánscrito, griego, inglés antiguo, celta y otras lenguas necesarias para leer textos mágicos. La presión era inmensa, mucho mayor de lo que alguien de su edad debería soportar. Solomon había visto los recuerdos que le traían sus estigmas.
En la vida de aquellos grandes magos, la etapa de aprendiz se dedicaba a copiar pergaminos y asistir a clases. En ninguna de sus torres se había enseñado jamás el combate cuerpo a cuerpo. No tenía intención de convertirse en un guerrero mago de Golarion, blandiendo una espada con una mano y lanzando hechizos con la otra. Además, el barón Mordo había gestionado la ciudadanía para Solomon. Este debía evitar a la Agencia Británica de Bienestar Infantil, que intentaba colocarlo en una familia de acogida y enviarlo a la escuela. Al parecer, ya se habían puesto en contacto con una anciana para que lo adoptara. Pero Salomón no estaba dispuesto a aceptarlo. Acababa de entrar en el mundo mágico, ¿de verdad iban a mandarlo de vuelta a la escuela primaria? Por suerte, el anciano tenía una filosofía de lo justo y necesario. Tras 5 largos años de entrenamiento en artes marciales, cuando Salomón cumplió 10 años y ya podía derrotar a los alumnos mayores de la escuela, el anciano finalmente dispuso que comenzara a aprender la magia Visanti de Camartag, un momento que Salomón había anhelado durante mucho tiempo. Estaba cansado de limitarse a trucos de salón. No estoy segura de que estés preparada para afrontar la prueba, dijo la anciana en una cámara silenciosa. Pero ya sabes cómo Camartag tiene su poder mágico, sin embargo, tú eres diferente. Naciste con magia. La anciana no quería que Salomón estuviera sujeto a un contrato con los Visanti como ella lo había estado. Si bien esa relación permitía a los hechiceros de Camartag aumentar rápidamente su poder de combate, también los hacía dependientes de su protectora de otro mundo. Sin embargo, no todo fue malo. Ni siquiera los Visanti podían controlar los deseos humanos. Temían el surgimiento de un hechicero capaz de traer la catástrofe a la Tierra, así que limitaron el poder potencial de Camartag. La anciana se benefició al ser la primera en firmar el contrato. Los Visanti no le impusieron condiciones demasiado severas, otorgándole mayor libertad. La anciana había preparado algo para Salomón. Le ofreció un anillo de plata con un zafiro azul. El anillo captó inmediatamente la atención de Salomón, no por la gema en sí, sino por la energía mágica que emanaba de él. Le recordó al anillo único del Señor de los Anillos. El problema es que, aunque posees magia innata, no se compara con el poder ilimitado de los Visanti. Puedo protegerte del primer ataque de su poder, pero además de este anillo, hay 2 más. Juntos, te permitirán controlar por completo la magia de los Visanti. El anciano deslizó el anillo hacia Salomón. Pero después de esto, deberás afrontar las pruebas por tu cuenta. Haré lo mejor que pueda, maestro, dijo Salomón, bajando la cabeza e inclinándose. Al hacerlo, una marca apareció brevemente en la frente del anciano, pero desapareció rápidamente. Comienza por ponerte el primer anillo del cielo, dijo el anciano. Salomón asintió y con cuidado tomó el anillo entre el pulgar y el índice. No sintió nada extraño, ni ardor, ni molestias. Todo parecía perfectamente normal. Luego se puso el anillo en el dedo índice derecho. Aunque no era de la talla adecuada para un niño, el anillo se ajustó de inmediato, ceñido a su dedo. La anciana no se relajó. Rápidamente extendió la mano y lanzó un hechizo de dimensión espejo, envolviendo a todo Camartag en su interior. Ladrón. Resonó una voz atronadora desde el cielo. La cabeza de un tigre gigante apareció en el vacío, con los ojos irradiando una luz cegadora. Bajo la inmensa presión de Ogot, la dimensión espejo comenzó a resquebrajarse. Ladrón. ¿Dónde estás? Una marca apareció claramente en la frente de la anciana, aunque solo Salomón pudo verla. Gracias a su protección, ninguno de los otros hechiceros de Camartag notó la furia de Visanti. Maestro, Salomón se puso ansioso. No sabía que tendría que sacrificar la anciana para protegerlo. Aunque la anciana tenía sus propios motivos para acogerlo, seguía siendo su maestra. La anciana no respondió. Salomón vio cómo le caía sudor por la cara. No le quedó más remedio que sentarse y, siguiendo las enseñanzas básicas de Camartag, cruzar las piernas y empezar a meditar. Imaginó 10 anillos de distintos colores flotando en un espacio oscuro. Salomón no dispuso los anillos deliberadamente, sino que los colocó instintivamente en una secuencia, de menor a mayor valor. Se concentró en el primer anillo, el inferior. Lo imaginó brillando. Era una forma de autohipnosis, un ejercicio para activar sus estigmas. En su mente, el anillo comenzó a emitir una luz que fluctuaba entre tonos ámbar, oliva, rojizo y negro, aunque el negro, al ser la ausencia de luz, era solo una ilusión. En el mundo exterior, una oleada de magia surgió de su cuerpo, convergiendo finalmente en el anillo. El anciano sintió que la presión disminuía gradualmente, no porque los Visanti se hubieran calmado, sino porque Salomón estaba dominando poco a poco la magia del anillo. Las propiedades mágicas únicas de los estigmas combatían el intenso calor del poder de los Visanti. Sin los estigmas, Salomón habría sido calcinado vivo. Ogot escudriñó la zona, sin poder encontrar al ladrón que había robado el poder de Visanti. Cada vez más agitado, comenzó a enfurecerse. A pesar de formar parte de la Trinidad Visanti, Ogot seguía siendo, en esencia, un gran felino y uno mágico con una paciencia infinita. Al sentir que el poder del anillo se desvanecía, abandonó la búsqueda. Después de todo, aún quedaban otros 2 anillos. Tarde o temprano, el ladrón se delataría. La anciana abrió los ojos, exhausta, y observó cómo Salomón despertaba de su meditación. ¿Cómo te sientes?, preguntó el anciano. No estoy seguro, pero, cuando desbloqueé los primeros estigmas, el poder del anillo se volvió manejable, dijo Salomón, aún algo confundido. Había activado sus estigmas para combatir la sensación de ardor del anillo y se había preparado para la esperada avalancha de recuerdos, pero esta nunca llegó. Esta vez, pudo explorar con calma esos recuerdos, asimilándolos poco a poco. Su propia magia también había atenuado el poder del anillo de Visanti. Parece que tenía razón, Salomón, dijo el anciano.
Realmente posees los 10 anillos. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 5. Secretos impactantes. ¿Qué son los 10 anillos? Preguntó Salomón, desconcertado. ¿Has oído la historia del rey Salomón? He oído retazos y fragmentos. Se dice que el rey Salomón comandaba 72 demonios, y se le atribuye la construcción del primer templo de Israel. Sin embargo, se cree que probablemente contó con la ayuda de estos demonios. Se considera que los 10 anillos son un símbolo de sabiduría divina, que le permitía controlar tanto a ángeles como a demonios, explicó el anciano. Salomón solo realizó un milagro una vez, y al final, devolvió los anillos al cielo por voluntad propia. ¿Y qué tiene eso que ver con mis estigmas? Al ver la mirada de desaprobación del anciano, Salomón volvió la cabeza tímidamente. De hecho, nunca se había informado sobre el origen de los estigmas. La magia se originó a partir de la teoría de la imitación de ídolos. Al imitar la totalidad o parte de una entidad, se podían adquirir sus atributos. La magia más simple consiste en ver y oír, dijo el anciano, dando golpecitos en la cabeza de Salomón con un abanico para que volviera a concentrarse. Continuó. Los estigmas son las marcas que quedaron de la crucifixión del Hijo de Dios. Pero las marcas en tus dedos no son del Hijo de Dios. Se parecen más a las del rey Salomón. No sé cómo llamarlas, así que las llamo estigmas, y a ti, santo. Pero es diferente de lo que la Iglesia romana llama santo. Basándote en la teoría de la imitación de ídolos, debes poseer una fracción de las habilidades del rey Salomón, como el control o el mando. Así que, ¿no estás seguro de que pueda controlar este anillo? Preguntó Salomón, con el rostro lleno de resentimiento. No me importa participar en un experimento, pero por favor, avísame la próxima vez. SHH, el anciano miró hacia un lado, no ha ocurrido nada grave, así que no te preocupes. En cuanto al paradero de los otros 2 anillos, la anciana se los había mencionado a Salomón, pero creía que él aún no estaba preparado para los desafíos que esos anillos conllevarían. ¿Por qué? Preguntó Salomón. Porque en la Tierra existen más facciones mágicas que solo Kamartaj. No todos los magos obtienen su poder de los Visanti, dijo el anciano. No todas las fuentes místicas provienen de los Visanti. Algunas se nutren de la magia del caos de Chthon, otras de la dimensión oscura de Gormano, o incluso de fuentes más extrañas. También hay demonios y diablos. Kamartaj, o como nos llama el mundo exterior, la hermandad de los hechiceros, es la principal responsable de acabar con estos hechiceros oscuros. De acuerdo, pero ¿podrías contarme más sobre Chthon o Dormammu? Muy bien. Esta es una parte de la educación básica que a menudo se descuida. Siempre me ha preocupado que si la gente oyera sus nombres, se sintieran atraídos por su llamado, lo que los llevaría a esos peligrosos dioses antiguos. Pero como solo estamos tú y yo, no habrá interrupciones, dijo el anciano. Lo que oigas ahora debe quedar grabado en tu mente. Lo juro por la fuente de toda magia, respondió Salomón. El anciano asintió y comenzó a contar la antigua historia. Chthon fue una de las formas de vida engendradas por el dios de la vida, lo que lo convierte en una de las primeras formas de vida en la Tierra. Se le conoce como la gran sombra oscura o el dios de la magia negra. Otras formas de vida que nacieron incluyen a Gaia, la madre tierra, y a Set. Hace miles de millones de años, una oleada de dioses antiguos surgió de la biosfera terrestre. Comenzaron a devorarse y a matarse entre sí, y algunos incluso se convirtieron en demonios. Chthon estaba entre ellos. Para detener este ciclo, Gaia y el dios de la vida engendraron a Atum. Atum destruyó a muchos de los dioses antiguos corrompidos, pero al hacerlo, él mismo cayó y se convirtió en el increíblemente poderoso devorador de dioses. Incluso cuando Chthon y Set unieron fuerzas, no pudieron hacerle frente. Finalmente, Chthon y Set huyeron a otras dimensiones para escapar de la ira del devorador de dioses. En cuanto al destino de Atum, algunos dicen que se fusionó con el sol y se convirtió en el dios sol, aunque nadie sabe si eso es cierto. El poder que dejó Atum dio origen a una nueva generación de dioses, entre los que se encontraba el panteón nórdico. Odín, el rey dios, poseía un inmenso poder llamado la fuerza de Odín. Realizó numerosas conquistas, gobernó Asgard y creó Yggdrasil, el árbol del mundo, que dio origen a 10 reinos en el cosmos. Mientras tanto, otros dioses aparecieron en la Tierra, como el emperador de Jade del panteón chino. Luego está Gaia, la madre tierra. Gaia y su hijo, Urano, dieron a luz a Cronos, cuyo hijo fue Zeus, el mismo de los mitos griegos que has leído. No estoy seguro de qué sucedió, porque los 10 reinos de Yggdrasil se convirtieron en los 9 reinos que conocemos hoy, pero hace mucho tiempo, antes de la civilización humana, estos nuevos dioses comenzaron a abandonar la Tierra, más o menos. La anciana hizo una pausa, y Salomón le sirvió rápidamente una taza de té, usando magia para mantenerla caliente. El anciano asintió con satisfacción y continuó. Ahora, sobre la Trinidad Visanti. Uno de ellos, Agamotto, fue el primer hechicero supremo. Se especializó en profecía y verdad, desvelando los misterios del universo. Forjó la mayor reliquia de Kamartaj, el ojo de Agamotto, junto con el amuleto de Agamotto y el cristal de Agamotto. Ogot es una entidad mágica increíblemente antigua y poderosa. Se dice que su verdadera forma es incomprensible para la mayoría de los mortales, razón por la cual Ogot suele aparecer como un tigre. A veces, incluso puede adoptar la forma de un rostro humano. El sendero de Ogot y la niebla de Ogot ayudan a los viajeros a navegar por reinos de pesadilla, y los hechizos de Ogot pueden inducir el sueño o hacer que la gente olvide. Ostur, la última integrante de los Visanti, es otra diosa antigua e hija del dios de la vida. Se la asocia con el cielo, la sabiduría y la razón, y es el origen de la magia blanca. Cuando la existencia de Chthon amenazó la Tierra e incluso el universo, Ostur dio a luz a Agamotto. Sí, la misma Agamotto que es una de las Visanti.
Técnicamente, no tiene género. La anciana hizo una pausa por un instante, luego bajó la voz con un guiño cómplice, como si estuviera compartiendo algún chisme jugoso. Y aquí va un pequeño secreto. Bien hecho, Solomon. Tu magia ha avanzado rápidamente, dijo, levantando la taza y sintiendo su agradable calidez. Volvió a guiñar un ojo, como si estuviera a punto de revelar un jugoso secreto. Se rumorea que Ogot proviene de una raza antigua y misteriosa, siendo el último superviviente de su especie, que existe desde hace millones, si no miles de millones, de años. Un día, Ogot conoció a Ostur mientras exploraba diferentes universos. Él le enseñó muchas cosas y la ayudó a comprender el valor de otras formas de vida. Después, continuaron viajando juntos. Así que es muy posible que Ogot sea el padre de Agamotto, por supuesto, esto no es algo que deba hacerse público. Solomon se quedó boquiabierto. Si bien la ética humana no podía usarse para juzgar las acciones de estas entidades mágicas, esto era más que complicado. Pero, maestro, ¿qué tiene que ver todo esto con mis pruebas? Preguntó Salomón. Todo, respondió el anciano. Mientras Gran Bretaña disfrutaba del ocaso de su imperio, saqueó ingentes cantidades de artefactos de todo el mundo. Estos tesoros se conservan ahora en el Museo Británico. Por desgracia, muchos de estos artefactos están vinculados a los antiguos dioses de la Tierra. Aunque esos dioses hayan abandonado la Tierra, algunos vestigios de su poder aún perduran en estos objetos. Incluso una pequeña cantidad de esa energía sería inmensa para un mortal. Si pretendes recuperar uno de los anillos, tendrás que enfrentarte a los guardianes de esos poderes. Para alguien de tu nivel actual, no será tarea fácil. Te sugiero que domines toda la magia que puedas antes de intentar esta prueba, dijo el anciano con tono serio. Recuerda, aunque consigas uno de los anillos, no podrás usarlo de inmediato. Solo después de encontrar los tres podrás usarlos simultáneamente. Entonces tendrás el poder de controlar por completo la magia de los Misanti. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 6. El Museo Británico. Entonces, cuando consiga otro anillo, ¿tendré que encontrar un bit que me impida ponérmelo demasiado pronto? Preguntó Salomón. Sí, tendrás que llevar todos los anillos a la vez para controlar por completo el poder de los Misanti, asintió el anciano. Este experimento tenía como objetivo comprobar si podías manejar el poder de los Misanti. Así que necesito a alguien que no esté murmurándome tesoro entre dientes. Entiendo el atractivo, murmuró Salomón, recordando el intenso calor que el anillo desprendió cuando entró en contacto con su magia por primera vez. Pero, ¿dónde encontraría a alguien ajeno a la magia? Al percibir la duda de Salomón, el anciano se apresuró a proponer un candidato. Wong aún no ha firmado ningún contrato con los Misanti. Solo ha aprendido las técnicas secretas de Kamartaj y no ha recurrido directamente al poder de los Misanti. Dicho esto, Salomón y el anciano se acomodaron alegremente en su obit. Tras despedirse de su amo, Salomón regresó a su habitación, satisfecho. Ahora tenía tiempo para repasar los recuerdos de uno de los grandes archimagos. Antes de dominar los dos primeros niveles de hechizos de ese archimago, Salomón no tenía previsto volver a abandonar Kamartaj. Y sí, ni siquiera la agencia de bienestar infantil lo encontraría. Sí. Desconecta el wifi, el mundo mágico no necesita internet. Bueno, y temporalmente. Salomón ya había formulado un plan. Utilizaría el poder de los Misanti para alimentar los hechizos de Toril u otros mundos mágicos. Es importante saber que la magia que proporciona la trama es éter puro, o maná, y siempre que la estructura del hechizo fuera correcta, se podía utilizar cualquier forma de magia. Por supuesto, debido a que el poder de los Misanti era demasiado radiante, los hechizos de nigromancia requerirían su propia magia para funcionar. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Justo cuando Salomón estaba estudiando hechizos del universo de Toril, el barón Mordó fue a buscarlo. Mordó, compañero discípulo del anciano, siempre fue amable con Salomón. A menudo le recordaba. Te llevé en brazos cuando eras un bebé, diciendo semejantes tonterías y ahora entiendo por qué me sentía tan incómodo entonces, pensó Salomón. El motivo de la visita de Mordó era entrenar a Salomón en el uso de artefactos mágicos. Los artefactos de Kamartaj eran bastante diferentes de los de otros lugares. Por ejemplo, el bastón del tribunal viviente y que en realidad tenía muy poco que ver con el tribunal viviente. Era más un látigo que un bastón. Luego estaban las botas de Baltor, un objeto mágico en lugar de un artefacto tradicional, cuya principal característica era permitir al usuario realizar un doble salto. No era particularmente impresionante, pero tampoco del todo inútil, ¿verdad? Ni siquiera de Billman, con sus manos súper pegajosas, podría lograr tal hazaña. Ya sabes luchar con tu cuerpo, ¿no? Sonrió Mordó como un zorro que acaba de robar una gallina. Ahora, necesitas aprender a luchar con armas. No somos magos de cuento de hadas agitando palitos de madera. No creo que sea tan malo, hermano mayor Mordó. El combate cuerpo a cuerpo parece suficiente. Salomón intentó zafarse del entrenamiento, pero Mordó conocía muy bien ese tipo de comportamiento escurridizo. Agarró a Salomón por el cuello de la camisa, lo levantó como a un gatito y lo sacó a rastras. Eso es un error, Salomón, dijo Mordó con suavidad. Las criaturas de otras dimensiones no nos dan tiempo a recitar nuestros hechizos. Salomón dejó de resistir. No podía ver la expresión de Mordó tras su rostro ensombrecido, pero sabía que no había escapatoria. Así que, el anciano te envió a recuperar un artefacto y yo estoy aquí como tu Obit. Dijo Wong, ahora algo más robusto que antes. Sinceramente, Solomon no esperaba que Wong envejeciera tan rápido. Wong dijo, ¿acaso me parezco a Frodo? Me siento más como Sam. Bueno, tienes la complexión adecuada, amigo mío, pero no eres muy buen cocinero, bromeó Solomon. Además, necesito tus puños.
¿Por fin te has dado cuenta de que los puños son mejores que la magia? Dijo Won alegremente. Verás, aunque no he firmado ningún contrato con los Visanti, aún puedo vencerte en el entrenamiento. Uf. Eso es solo porque me das golpes a escondidas mientras estoy cantando. Era el año 2007, y Solomon, de 12 años, había aprendido algunos hechizos del universo de Toril junto con la magia de Camartag. Ya dominaba los fundamentos de la invocación de fuego. Los dos cruzaron el portal de Camartag hacia el santuario de Londres y llegaron a la ciudad. Acababa de llover. Las calles empedradas estaban resbaladizas, pero la lluvia había purificado el aire y el ligero aroma a ozono le daba un aire fresco. Si bien el aire no era tan fresco como en Camartag, era mucho mejor que en otras grandes ciudades. El único problema fue que Solomon pisó un charco, empapándole los zapatos que le habían dado en Camartag. No pongas esa cara, Solomon. Mordo te dio la ciudadanía británica. Tendrás que acostumbrarte a este clima, dijo Won con un toque de regocijo. Además, parece que el anciano quiere que asistas a una escuela mundana aquí, en Gran Bretaña. Técnicamente, eso es para la formación en razonamiento lógico básico. La mayoría de los hechiceros que vienen a Camartag ya han asistido a la escuela en el mundo terrenal, respondió Salomón, sacudiendo la cabeza mientras seguía caminando. Sus zapatos chirriaban a cada paso. Matemáticas, física, química, el anciano dice que es parte de una educación integral. Pero no tuve que asistir a ninguna escuela. Probablemente sea porque naciste en Camartag. Ni siquiera tienes seguro médico. Estoy seguro de que, una vez que adquieras magia, Camartag te dará una identidad. Salomón ocultó parte de la verdad. El anciano le había pedido que dijera a los demás que había firmado un contrato con los Visanti. Nadie sospecharía que Salomón simplemente canalizaba el poder de los Visanti sin un pacto formal. La anciana era una experta en este tipo de resquicios legales. Había hecho lo mismo con el poder de Dormano, pero ahora estaba usando el mismo truco con los Visanti. Además, este artefacto requiere que alguien que no esté profundamente conectado con la magia lo empuñe, para evitar cualquier reacción adversa, dijo Solomon, mirando a Won. Efectivamente, Won seguía sintiendo cierto resentimiento por no haber podido firmar un pacto con los Visanti. No te preocupes, le aseguró Solomon a Won. El anciano seguramente tiene un propósito para ti. Además, ya eres mejor que algunos de los que pueden usar magia, ¿no crees? ¿Te refieres a no necesitar dormir? Sí, eso también. ¿Y cuál es el plan? Preguntó Won, algo molesto. Primero, entramos, dijo Solomon. En cuanto entraron al Museo Británico, situado cerca de Russell Square en New Oxford Street, ambos sintieron que algo no cuadraba. La energía mágica del lugar era mucho más intensa que en otros sitios. ¿Lo percibes? Preguntó Wong, con la mirada inquieta, aunque no lograba localizar la fuente. Miren allí, dijo Salomón, señalando algunas de las piezas expuestas. Una estatua de Shiva, una talla de madera de las Islas Nicobar, una figura de mármol de la diosa Yaxiambika, frisos del Partenón, la cabeza del faraón Amenhotep III y, lo más importante, objetos rituales de diversos panteones terrenales. Aunque el anciano había advertido a Salomón sobre el poder divino que aún residía en estas reliquias, la magnitud del mismo lo tomó completamente por sorpresa. ¿Estás diciendo que íbamos a robar el museo? Susurró Wong. No, susurró Salomón, igual de tenso, es el guardián. ¿No te diste cuenta? Salomón desvió la mirada hacia un lado. ¿Esos espíritus? Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 7. El cuarto guardián del Museo Británico. Parecía que la magia que emanaba del cuerpo de Salomón había excitado a los espíritus, hasta entonces invisibles, que los rodeaban. Me siento un poco incómodo, murmuró Wong mientras miraba nerviosamente a su alrededor, sintiendo una presencia fría y siniestra que se cernía sobre él. Lo que ni Solomon ni Wong se habían dado cuenta era de que su vestimenta los hacía destacar. Solomon vestía una túnica larga de tela sacramental roja, diseñada para evitar la sobreexposición de sus estigmas, que podrían consumir su alma. Mientras tanto, Wong vestía la túnica de entrenamiento estándar de Camartag, marrón, con la opción de gris o amarillo pálido. Pero en el siglo XXI, nadie se vestía así, y menos aún a principios de otoño. Aunque el museo contaba con aire acondicionado para conservar las piezas a una temperatura y humedad óptimas, sus atuendos extravagantes seguían llamando la atención. En cuanto Solomon vio a un guardia de seguridad acercándose, agarró a Wong y lo arrastró hacia el interior del museo. Supuso que su comportamiento sospechoso había atraído atención no deseada, pero no se percató de que su gusto por la moda estaba completamente distorsionado por los recuerdos de los antiguos hechiceros, que casi siempre vestían túnicas. Tras atravesar el gran patio, con su cúpula compuesta por 3.312 paneles triangulares de vidrio, Solomon y Wong llegaron al ala egipcia, hogar de innumerables artefactos, muchos de los cuales habían sido confiscados por los británicos a los franceses tras la derrota de Napoleón en Egipto. Con más de 100.000 objetos, era también la zona con mayor concentración de energía mágica. ¿Qué es lo que buscas? Preguntó Wong, cada vez más frustrado por su incapacidad para ver lo que Solomon sí veía. Sin embargo, Solomon lo sentó a la fuerza en un banco público. Haciendo un gesto hacia Wong, que se mostraba cada vez más agitado, Solomon le dijo, medita. Es la única manera de que los veas. A decir verdad, el comportamiento de Wong estaba empezando a llamar la atención del público. Sentarse con las piernas cruzadas en un banco no era precisamente una muestra de etiqueta apropiada para un museo, así que Solomon se distanció de Wong. No me mires. No lo conozco. Cuando Wong volvió a abrir los ojos, no se percató de la retirada de Salomón.
En cambio, quedó sobrecogido por la visión que tenía ante sí. Innumerables espíritus grandes y retorcidos vagaban sobre los artefactos. Si solo hubiera habido unas pocas reliquias poderosas, no habrían atraído a estos espíritus. Pero los británicos habían saqueado tantos objetos de ultramar, y las reliquias estaban expuestas por la civilización. El poder de cada panteón resonaba, amplificando la energía del lugar. Los espíritus errantes buscaban sustentarse recurriendo a esta fuerza mágica. ¿Los ves?, preguntó Solomon, acercándose al ver que Wong había salido de su trance. Yo los veo, balbuceó Wong, extendiendo la mano como para tocar a los espíritus, pero vacilando, temiendo perturbarlos. Sus dedos regordetes se retrajeron. Hay tantos espíritus aquí, y no hemos hecho nada para lidiar con ellos, y eso es porque alguien los está controlando, dijo Solomon, entrecerrando los ojos y señalando hacia dónde provenía el alboroto. ¿Estás listo para dar un puñetazo? Estamos a punto de enfrentarnos a ellos. ¿Qué?, preguntó Wong, aún confundido. ¿Tenéis hambre otra vez, mis pequeños tesoros?, preguntó una voz a sus espaldas. Una anciana, con un sombrero azul oscuro de ala ancha, dio un paso al frente. Un anillo adornaba su dedo, y su cabello plateado asomaba por debajo del sombrero. La cinta del sombrero, naranja y roja con una pluma azul pálida, ondeaba al viento. Llevaba un extravagante abrigo azul oscuro, incluso para la época del año, cuyo cuello de piel azul claro le cubría la barbilla y casi rozaba los pendientes de perlas que colgaban de sus orejas. Extendió la mano y sonrió mientras hablaba. Muy bien, entonces. Podéis devorar sus almas, pero después debéis volver a vuestro letargo. La mujer se refería a dos turistas que estaban de pie frente a una vitrina. Ella se encontraba detrás de ellos, completamente invisible para todos excepto para Solomon y Wong. Antes de que los espíritus pudieran moverse, un rayo de energía positiva se dirigió hacia el más cercano a los turistas. El espíritu retorcido dejó escapar un grito silencioso, con el rostro contraído por el dolor y las facciones deformadas grotescamente. ¿Quién anda ahí? La expresión de la anciana se ensombreció al instante mientras se giraba bruscamente, lanzando una mirada feroz. Solomon ya le había advertido a Wong que no se contuviera, pero, ¿quieres que le dé un puñetazo a una anciana?, preguntó Wong con vacilación. Claro, pero ya es demasiado tarde, idiota. Hemos perdido el factor sorpresa, así que protégeme. Salomón puso los ojos en blanco. Perdiste el momento perfecto para atacar. Oiga, señora, Wong intentó entablar conversación, pero antes de que pudiera terminar la frase, la mujer levantó la mano y un rayo mágico salió disparado de su anillo, derribando a Wong de espaldas. Huelo el hedor de la magia extranjera, dijo con disgusto, mientras la magia brotaba de su anillo y se extendía por el suelo, incitando a los espíritus a avanzar. Tanto Solomon como Wong tuvieron que retroceder al acercarse los espíritus. Soy Emoji Tutel, la cuarta guardiana de este museo, anunció la mujer. Estos ciegos necios que deambulan por aquí no lo ven, pero cada día uso mi hechicería para controlar a estos peligrosos espíritus paganos e impedir que hechiceros como tú los despierten. Su voz se alzó como la de una diosa del Olimpo, y Salomón era el desventurado tántalo a punto de enfrentarse a su ira. Mientras la magia los envolvía, Salomón y Wong no tuvieron más remedio que retroceder, Wong protegiendo a Salomón con su cuerpo. Wong alzó los puños, intentando repeler a los espíritus que se acercaban. Los puños no servirán de nada contra estas cosas, hermano mayor, murmuró Solomon con calma mientras sacaba de su bolsillo un puñado de polvo de plata. Recitó un conjuro y esparció el polvo sobre Wong, que se disolvió en puntos de luz blanca. Ahora ataca. Quítale el anillo. Esos espíritus ya no podrán tocarte. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Wong, sintiendo que la situación aún tenía margen para la negociación. Pero tras el hechizo de Salomón, su inexplicable miedo se desvaneció. Gritó. Señorita Tutel, no estamos, señorita Tutel. La corrigió bruscamente. Muy bien, señorita Tutel, no estamos intentando despertar a esos espíritus, sí, añadió Solomon, ese no es nuestro objetivo en absoluto. ¿No sois hechiceros? Emoji Tutel no había visto a Solomon lanzar su hechizo, ya que el cuerpo de Wong le había bloqueado la vista. Nosotros, Wong vaciló, sin saber cómo responder, ya que aún no había comenzado oficialmente su entrenamiento mágico. Deja de perder el tiempo, Wong interrumpió Solomon, colocando a la anciana en una posición de maldad para incitar a Wong a actuar. Está dejando que estos espíritus consuman almas. ¿Y de dónde crees que vienen esas almas? Wong finalmente dejó de dudar. Se lanzó hacia adelante, esquivando hábilmente los tentáculos mágicos y abriéndose paso entre los espíritus. Pero justo cuando la alcanzó, la magia del suelo lo atrapó y, con una fuerza tremenda, Wong cayó de rodillas. Emoji Tutel nunca se había enfrentado a una verdadera batalla. Los hechiceros que habían acudido al museo en busca de espíritus eran simples aficionados, apenas capaces de lanzar hechizos básicos. No tenían ninguna posibilidad contra alguien que poseía uno de los anillos de los Visanti. Así que, al ver a Wong atado, se sintió triunfante. Para ella, Solomon y Wong no eran diferentes de los magos de poca monta con los que había tratado antes. Salomón no dejó de recitar su conjuro, ni siquiera mientras se tragaba con asco las patas traseras de un saltamontes. Hechizo de salto, pensó, haciendo una mueca. Las patas de saltamontes eran componentes necesarios para el hechizo, y no precisamente los más asquerosos. Realmente necesito aprender a lanzar hechizos sin componentes, murmuró Solomon, pero no dejó que la repulsión lo distrajera. Una vez completado el hechizo, saltó sobre el banco y se lanzó hacia adelante, esquivando hábilmente la magia del suelo. Saltó desde el extremo del banco y se abalanzó sobre Tutel.
El libro de los Visanti contenía los hechizos de magia blanca y defensiva más poderosos del mundo, que jamás podían usarse con fines ofensivos. Por lo tanto, Salomón tuvo que recurrir a los hechizos almacenados en la memoria de sus estigmas para combatir, incluyendo las patas de saltamontes, que utilizaba para saltar. El salto de Solomon triplicó su distancia original y, al aterrizar, su velocidad se duplicó. Al aterrizar, metió la mano en su bolsa, sacó una pequeña daga y se la arrojó a Emoji Tutel. La afilada hoja cortó el aire, dirigiéndose directamente hacia el abrigo de Tutel. Pero justo antes de que la daga la alcanzara, una enorme explosión de magia surgió de ella, lanzando a Solomon y al forcejeante Won hacia atrás. Solomon cayó al suelo, con la cabeza zumbando como si hubieran estallado explosivos junto a su cráneo. Perdió la visión y, durante unos segundos, estuvo a punto de perder el conocimiento. Le resultaba imposible incluso pensar. Sentía como si su cerebro se hubiera descontrolado. No fue hasta que Wong, que se había recuperado más rápido, lo ayudó a ponerse de pie que Solomon recuperó la consciencia. Aún así, la mitad de su visión seguía negra, y los turistas a su alrededor parecían como si sus almas se separaran de sus cuerpos, rodeados por un aura de colores cambiantes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Wong. Acaben con ella, gritó Salomón. Leer más p@treon.com/muter. Capítulo 8. Una extraña deuda. El anciano se lo había recordado a Salomón más de una vez. Eres un hechicero que toma prestado el poder de los Visanti, había dicho ella. Así que no invoques su nombre a la ligera, especialmente antes de haber conseguido todos los anillos. Por el Visanti, murmuró Won entre dientes, estamos en serios problemas. Emoji Tutel utilizaba a los espíritus que controlaba tanto como armas como herramientas para someterlos. Su anillo le otorgaba dominio sobre los numerosos espíritus grotescos y gigantescos que ahora se abalanzaban sobre ellos. Won intentó apartarlos a puñetazos, pero sus puños fueron inútiles. Los espíritus los atravesaron sin dejar rastro, dejándole solo una fría y vacía sensación. De no ser por el hechizo protector que Solomon le había lanzado, Won ya habría sido poseído o su alma habría sido devorada. Mientras tanto, los rayos de energía positiva que Solomon disparaba desde sus dedos apenas lograban frenar a los espíritus. ¿Qué vamos a hacer?, gritó Won desesperado. No lo sé, admitió Solomon, con el sudor corriéndole por la cara. Había subestimado el poder del guardián del Museo Británico. Emoji Tutel podía blandir abiertamente todo el poder del anillo de Visanti, mientras que Solomon tenía que absorberlo en secreto. Estaban en niveles completamente distintos en lo que respecta a la potencia mágica pura. De repente, fue como si una serpiente se hubiera enroscado alrededor del cuello de Salomón. Su tacto frío y suave le provocó un escalofrío. Sintió unas manos cálidas rozarle la cara, y la oscuridad lo envolvió como las silenciosas alas de un búho. Perdió la vista. Invoca mi nombre, hijo de los hombres, susurró una voz suave al oído de Salomón. Yo soy la lluvia, los cielos despejados, el trueno de primavera. Soy la diosa de las ciudades, de las aves y de las serpientes. Seré tu escudo y tu lanza. Salomón se tranquilizó al reconocer la identidad del ser que se comunicaba con él a través de su educación. Alabado seas, Triptogeneia, la dragona con forma de serpiente, siempre cambiante. Respondió Salomón con profunda reverencia. Te ofrezco aceite de oliva, higos y una túnica de lana en tu honor, en nombre de la diosa que empuña la lanza dorada. En nombre de Aetería, la diosa de los altos cielos. Resonó la voz de Salomón, y de repente, la energía divina presente en todos los objetos del museo comenzó a agitarse como si estuviera hirviendo. Won observó, con los ojos muy abiertos, cómo se desarrollaba la escena ante él. Una figura, formada de pura energía divina, apareció tras Salomón. Llevaba un casco griego de estilo arcádico, portaba una larga lanza y sostenía un enorme escudo redondo. Su imponente figura apenas rozaba el techo, pero Salomón, aún ciego, no podía verla. Simplemente continuó recitando las oraciones, cada frase resonando como el choque de una lanza de bronce contra un escudo. En nombre de Anemotis, la diosa del viento. En nombre de Gorgófone, la asesina de las gorgonas. En el nombre de Partenos, la diosa virgen. Os lo ordeno. Abandonad este reino. La figura divina que se encontraba detrás de Salomón extendió su mano, y una oleada de poder divino recorrió la habitación, destrozando los espíritus y rompiendo las cadenas que los habían atado. Emoji Tutel se quedó atónita. En su opinión, era la justa guardiana de este lugar, cumpliendo con el deber familiar transmitido por su tatarabuelo. Esta responsabilidad, aunque pesada, también había sido motivo de orgullo. Controlar a los espíritus era la misión de la familia Tutel, todo gracias al poder infinito del anillo, date prisa. Cuando la oscuridad se disipó y Solomon recuperó la vista, le gritó a Won, toma su anillo. Sin sus espíritus, Emoji Tutel era indefensa en combate. Nunca había recibido entrenamiento mágico formal, ni siquiera los hechizos defensivos más básicos. Won se recuperó rápidamente y se lanzó hacia adelante. La anciana Tutel no era rival para él, y le arrebató el anillo de la mano con facilidad. No. Mi anillo. Gritó Emoji. En cuanto se quitó el anillo, su invisibilidad mágica se desvaneció, dejando al descubierto su ropa andrajosa y su alborotada melena blanca. Ahora parecía una loca, con un aspecto desquiciado que rozaba lo grotesco. Agarrando a Won de la mano, Solomon salió corriendo hacia la salida del museo. Mientras huían, una pequeña serpiente blanca se deslizó por la pierna de Solomon, se metió silenciosamente en su túnica y se enroscó alrededor de su brazo con un toque gélido. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó una turista a Emoji. ¿Qué miras? No puedes verme. La voz de Emoji Tutel se quebró por la histeria. La magia que antes había sostenido su mente había desaparecido, y la edad la alcanzó rápidamente.
Su piel, ya arrugada, comenzó a encogerse y tensarse aún más. Para los turistas, parecía que estaba delirando. Soy la guardiana. Soy la única que puede impedir que seáis destruidos. Gritó Emoji Tutel, con los ojos desorbitados y desesperados, mientras les gritaba a las personas que la rodeaban, intentando demostrar que era una salvadora que cargaba con el peso de los pecados ajenos. Pero para entonces, algunos de los turistas ya habían sacado sus teléfonos y estaban llamando a la policía. En la calle, Solomon y Wong jadeaban con dificultad. Wong se dio una palmada en el pecho, sonriendo. Realmente lograste algo increíble, Solomon. Esperemos que sí, hermano mayor, respondió Salomón, levantándose la manga para mostrar la pequeña serpiente enroscada en su antebrazo. Pero todo tiene un precio. Salomón sabía que algo extraño había sucedido. No había invocado el nombre de Atenea, y sin embargo, ella había aparecido. Se suponía que los dioses griegos habían abandonado la tierra hacía mucho tiempo, así que ¿por qué una de ellas había acudido en su ayuda? Necesitaba hablar con la anciana sobre esto. Hasta entonces, su mente no estaría tranquila. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Wong, aún recuperándose pero sonriendo con la emoción de su aventura. ¿Otra misión? Creo que necesitamos un descanso, hermano mayor, dijo Solomon, indicándole a Wong que guardara el anillo en su bolsillo. Volvamos a Camartag. El anillo que Emoji Tutel había usado había sido alterado con añadidos innecesarios, como uñas largas y decorativas. Solomon planeaba entregarle el anillo a la anciana para que lo restaurara a su estado original. Después de todo, muchos de los artefactos mágicos de Camartag fueron creados por la propia anciana, así que no debería ser demasiado difícil. Pero esa no era la principal preocupación de Salomón. Cuando la anciana vio la pequeña serpiente enroscada en el brazo de Salomón, le hizo una señal para que mantuviera la calma. Los celestiales no han estado vigilando la tierra constantemente, comenzó la anciana, sirviendo 2 tazas de té. Ya les expliqué por qué se marcharon los nuevos dioses. Pero nunca dije que no pudieran regresar en secreto. Atenea está aquí, al igual que Hécate y algunos otros. ¿Todos ellos? Los ojos de Salomón se abrieron de par en par, sorprendido. No todos, aclaró el anciano. Demasiados dioses nuevos en la tierra serían agobiantes. Además, ya no vivimos en la era del culto divino. La humanidad ahora venera la ciencia. Incluso si un dios se desapareciera, la mayoría probablemente pensaría en cómo capturarlo y diseccionarlo. No me disgusta este cambio. La magia está reservada para unos pocos, mientras que la tecnología es el verdadero futuro de la humanidad. Le ofreció una taza de té a Solomon, quien la bebió de un trago. El cansancio provocado por el intenso lanzamiento de hechizos se desvaneció como la suciedad que se quita de las hojas tras una lluvia de verano. Algunos han regresado, continuó la anciana, pero te sugiero que esperes a reunir los 3 anillos antes de buscar este en particular. Señaló a la serpiente que se deslizaba perezosamente sobre la mesa. Curiosamente, tanto Salomón como la anciana pudieron leer una expresión en el rostro de la serpiente. Una idea extraña, pero cierta. La serpiente parecía decir, haz lo que quieras, pero no me molestes. Levantó los párpados con pereza, mirando primero a Salomón, luego al anciano, antes de intentar tragarse una naranja entera de la mesa. Parece estar bien, dijo la anciana con una sonrisa relajada. No sé por qué la diosa de la sabiduría se interesa en ti, pero dudo que sea algo malo. Nunca he visto una serpiente que coma fruta en la vida real, solo en los videojuegos. Pero, nunca antes he sido huésped de un dios, ¿debería llevar una ofrenda? ¿Aceite de oliva, higos o tal vez una túnica de lana? Preguntó Salomón, genuinamente inseguro de cómo proceder. Estamos en el siglo XXI, Salomón, dijo la anciana, poniendo los ojos en blanco con exasperación. No seas tan anticuado. Una botella de vino o algunos productos para el cuidado de la piel serían mucho más apropiados. Dicho esto, Salomón abandonó la cámara del anciano, con la serpiente aún sujetando la naranja entre sus fauces. Desde la distancia, parecía alguien que llevaba una pelota atada a una cuerda. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 9. El costo y el tercer anillo. La anciana siempre fue generosa con Salomón, y aunque fue igualmente benevolente con sus otros discípulos, no dudó en mostrarle a Salomón los aspectos más oscuros de Camartag. Al igual que las sombras que existen bajo el sol, Camartag no era una organización del todo justa. Ahora lo has visto. El precio de la magia, dijo la anciana mientras conducía a Salomón a un patio apartado. Allí se encontraban numerosos ascetas ataviados con túnicas rojas, con el cuerpo cubierto de ceniza blanca. Su piel estaba marcada por forúnculos y deformidades inimaginables, pero el dolor y la picazón que debían sentir no afectaban sus expresiones. Permanecían serenos, recitando cánticos en voz baja. Creen en la magia, así que asumen de buen grado su coste para Camartag. Para ser precisos, asumen el coste para mí, pero, ¿cómo pagarás tu factura? Creo que usar componentes de hechizos es una buena idea, maestro, respondió Salomón, esforzándose por reprimir las náuseas que le invadían al observar los forúnculos y heridas purulentas. Trató de respirar superficialmente para evitar inhalar el hedor a carne en descomposición. Sabes que el conocimiento otorgado por mis estigmas es bastante especial, pero creo que podré saldar mi deuda sin sufrir cambios corporales inusuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, existió un hechicero llamado Monarch que aún vive. Tal vez lo conozcas algún día. Por cada chica que salvaba de los nazis, tenía que ahogar un conejo de camino a casa, dijo la anciana mientras doblaba su abanico y lo golpeaba suavemente contra la cabeza de Salomón. El precio de la magia no siempre es la deformidad física. Podría ser otra cosa, como tus emociones, tus seres queridos o tus pasiones. Nadie sabe cuál será su precio, y no se puede compensar con componentes mágicos.
Yo ya pagué mi precio, y algún día tú pagarás el tuyo. Tras escuchar sus palabras, Salomón comprendió que al emprender ese camino ya había empezado a pagar una deuda. Quizás se trataba de la vida de Jezabel, o tal vez de otra cosa. No estaba seguro, y tampoco lo estaba la anciana. En cuanto al último anillo, la anciana instó a Salomón a recuperarlo pronto. Incluso le proporcionó un mapa y. ¿Un libro? Salomón hojeó el libro y, casi al final, leyó un pasaje. Se cavó una nueva tumba junto a una antigua tumba hundida, y ambas compartían una lápida. En ella estaba inscrita: un trozo de tierra negra, una letra roja. Esta cita pertenece a Nathaniel Hawthorne, uno de los más grandes novelistas románticos estadounidenses del siglo XIX. La tierra negra a la que se refiere este pasaje proviene de Salem, la ciudad natal de Hawthorne. Esta tierra, conocida como Nueva Inglaterra, fue donde se asentaron los puritanos tras desembarcar del barco Arbella, fundando Salem y construyendo posteriormente la ciudad de Boston. Fue desde aquí que llegó un flujo constante de puritanos, incluidos los antepasados de Hawthorne. Salem fue también el escenario de los infames juicios de brujas, donde el fervor religioso de la época desembocó en histeria colectiva y persecución. El antepasado de Hawthorne, el juez John Hawthorne, fue uno de los jueces que presidieron los juicios. Pero hoy en día, Salem ha convertido la brujería en un atractivo turístico, aprovechando su oscura historia para impulsar el turismo. Incluso hay un cementerio de brujas en la ciudad, y su asociación con lo oculto y el misticismo no hace más que acentuarse. Durante Halloween, la ciudad rebosa de extrañas celebraciones de brujas y demonios. Salem incluso tiene un museo de las brujas, aunque pequeño. Solomon se sentó en el centro del museo mientras las paredes se iluminaban secuencialmente, mostrando escenas de los infames juicios de brujas. Para la mayoría, los juicios de brujas de Salem fueron un capítulo oscuro de persecución religiosa. Pero para Solomon, había algo más. Un hedor indescriptible a magia perversa que aún persistía en la región. Aunque tenue tras tantos años, sugería que había habido algo más que simple histeria. Quizás las chicas acusadas durante los juicios no eran personas comunes y corrientes, a pesar de que muchos inocentes se habían visto envueltos en el fervor religioso. La vestimenta de Solomon y Wong no llamó mucho la atención en Salem. Como ya se mencionó, el pueblo estaba impregnado de una atmósfera de misticismo, y sus habitantes actuales no eran los fervientes creyentes que habían sido sus antepasados. Muchos turistas llegaban a diario con la esperanza de conectar con el pasado místico de Salem. Era común ver a algunas personas vestidas de magos o brujas. ¿Y dónde está el anillo que mencionó el anciano?, preguntó Wong, mirando a su alrededor y observando cada anillo en las manos de los turistas, tratando de encontrar algo fuera de lo común. Oh, mira, este se mueve. ¿Qué se mueve?, preguntó Salomón. El mapa, por supuesto, dijo Solomon, señalando el mapa que tenía en las manos, donde un punto rojo marcaba la ubicación del anillo. Es hora de conocer a algunos de los descendientes de aquellos puritanos. ¿Te refieres a los descendientes de esos fanáticos locos? Wong apretó los puños. Recuerda la enseñanza del anciano. No podemos revelar la magia a la gente común y así que, eso significa que los puños siguen siendo la mejor opción. Wong, ni siquiera puedes lanzar un anillo dragador todavía. Si no fuera por los hechizos que el anciano ideó para usar nuestra propia magia interna, ni siquiera calificarías como hechicero. Salomón levantó la cabeza, comparando el mapa con los edificios reales que los rodeaban. Y no lo olvides. Esto es Estados Unidos. Aquí tienen armas. El anillo dragador era uno de los hechizos defensivos más básicos de Camartag. Se manifestaba como dos escudos mágicos, uno naranja y otro rojo, según la intensidad de la magia del lanzador. Estructuralmente, el hechizo era simple, pero solía ser el primer hechizo real que aprendían los estudiantes de Camartag tras obtener poder mágico. Vale, ¿y ahora qué? Las mejillas regordetas de Wong estaban llenas de impaciencia, temblando ligeramente mientras hablaba. Usaremos magia, querido Wong, respondió el joven hechicero. Esperaremos a que aparezca nuestro objetivo. ¿Trajiste dinero? El anciano había enviado a Wong junto con Salomón no solo porque Wong aún no había firmado un contrato con los Visanti, sino también porque Wong era uno de los pocos discípulos de Camartag que no era tan rígido. La mayoría de los demás hechiceros, al encontrarse con usuarios de magia renegada, se apresuraban a enfrentarlos, a menudo sin las habilidades necesarias para respaldar su bravuconería. Años protegiendo la tierra los habían vuelto arrogantes, incapaces de respetar a los humanos comunes. En realidad, las amenazas más peligrosas solían ser manejadas por la propia anciana, mientras que las molestias menores quedaban en manos de los demás hechiceros de Camartag. En pocas palabras, la anciana era una hechicera de nivel legendario, mientras que la mayoría de los discípulos comunes de Camartag ni siquiera alcanzaban el nivel 10. Una bala inesperada podía acabar fácilmente con la vida de cualquier hechicero de Camartag, excepto la de la propia anciana. El anciano era plenamente consciente de este problema. Durante el último siglo, la humanidad había avanzado más que en todos los milenios anteriores. Si Camartag seguía ignorando el creciente poder de la gente común, podría sufrir una derrota catastrófica. Wong era uno de los discípulos clave que el anciano estaba formando para ampliar su perspectiva, y tanto él como Salomón debían aprender de esta experiencia. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 10. Trucos del oficio. El plan de Salomón era simple y burdo, carente de inteligencia o sutileza. A diferencia de su encuentro anterior con el guardián del Museo Británico, esta vez sus enemigos no eran tan formidables en el ámbito mágico. Dicho esto, este nuevo adversario tampoco era un rival fácil. Se enfrentaba a los descendientes de los puritanos que habían supervisado los juicios de brujas de Salem, familias que habían ahorcado a mujeres inocentes siglos atrás.
Estas familias aún conservaban poder político y económico en Salem, herencia del capitalismo. Uno de estos descendientes fue Ricky White, senador por Salem. Solomon y Wong se habían apostado en un café al otro lado de la calle del ayuntamiento, esperando a que apareciera el político. Este café sabe a barro hirviendo, murmuró Solomon, sosteniendo una taza de café rebosante de leche y azúcar. Siempre había odiado el café. Por mucho que lo preparara, el sabor siempre le resultaba agrio. Observó a Wong, que estaba sentado frente a él en la pequeña mesa blanca. ¿Cuántos sándwiches de atún llevas ya? Estamos aquí para vigilar, no para atiborrarnos. Recibí mi paga ayer, y mi padre aún no ha tenido la oportunidad de quitármela, dijo Wong, acariciándose la barriga con satisfacción. Por supuesto, voy a aprovechar para comer algo rico. ¿Crees que me gusta comer en la cafetería del Kamar Taj? Todos nos escapamos al Hong Kong Santún para comer algo de verdad. Solomon puso los ojos en blanco. Wong, aún satisfecho con su físico actual, era uno de los pocos en Kamar Taj que no parecía preocupado por el riguroso entrenamiento físico. Creía firmemente que ganar peso le daba la fuerza necesaria para soportar el duro entrenamiento. Al menos, si recibía un puñetazo en el estómago, amortiguaría el golpe. Una cosa era sentirse cómodo con una complexión robusta, pero en Kamar Taj, donde el ascetismo era la norma, Wong era una excepción. La mayoría eran delgados o musculosos, pero la figura redonda de Wong destacaba, como un blanco fácil para todos los que practicaban artes marciales. Naturalmente, a menudo recibía golpes. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar aquí? Preguntó Wong, eructando satisfecho. Era la comida más placentera que había tenido en mucho tiempo, sin la estricta supervisión de Amir. No preguntaba por impaciencia, sino por curiosidad, para saber si tendría tiempo de pedir más sándwiches. Ni idea, dijo Salomón, sacudiendo la cabeza. Pero Solomon tenía paciencia. Los políticos no podían permanecer encerrados para siempre. Tenían reuniones, eventos sociales y negocios que atender. Ricky White no era la excepción, producto de la política capitalista. Tarde o temprano, aparecería. Si me eligen para Washington, prometo refienas. Cumpliré mi palabra hasta el último día de mi vida, declaró Ricky White en la pantalla borrosa del viejo televisor del café. Por el fondo, era evidente que hablaba frente al ayuntamiento de Salem. Siempre seré Ricky White, hijo de Salem, luchando incansablemente por todos nosotros. Su voz se volvió ininteligible, el sonido y la imagen distorsionados por la estática del equipo obsoleto. Mientras el discurso de campaña de Ricky se volvía ininteligible, Solomon se recostó en su sillón acolchado, observando cómo las hojas amarillentas del otoño se deslizaban por la calle. Cerró los ojos, dejando que el ruido ambiental se desvaneciera. Los coches, las conversaciones amortiguadas, todo se esfumaba. Podía oír el goteo de un grifo que perdía agua en la cocina del café, las gotas de agua golpeando el fregadero de acero con una claridad resonante, y el leve zumbido de una luz fluorescente que parpadeaba sobre él. Más lejos, distinguió el sonido de un dial de radio al encajar en su sitio, el chasquido húmedo del beso de una pareja y, a lo lejos, el trinar de los pájaros. Oye, Solomon, despierta. Están saliendo. El fuerte sacudón de Wong sacó a Solomon de su meditación. Tras bostezar, Salomón abrió los ojos. Como había explicado el anciano, esta era la evolución natural de sus poderes divinos. Sus capacidades físicas comenzaban a superar las de los humanos comunes. Oído agudizado, visión más aguda. Estas habilidades seguirían desarrollándose con la edad. No era un superhéroe, como el anciano había aclarado en su momento, pero su cuerpo se había fortalecido gracias a la magia. Aún así, seguía siendo humano, aunque para la gente común, sus dones parecerían extraordinarios. Simplemente estaba meditando, sin utilizar la técnica de proyección astral que tanto detestaba. El anciano había adaptado el hechizo a partir de enseñanzas esotéricas tibetanas, utilizadas principalmente por los hechiceros Kamar Taj para estudiar durante toda la noche sin necesidad de dormir. Sin embargo, Salomón no sentía más que desdén por ello. Dormir debía hacerse correctamente, sin complicar las cosas con magia. La biblioteca de Kamar Taj también contenía otras técnicas similares para quienes estuvieran interesados, como el viaje del alma de Zambodwan. Pero pocos, si acaso alguno, se molestaron en aprenderlas. A pesar de la tentadora promesa de prolongar la vida mediante el cultivo del alma, el tiempo que requería era demasiado y chocaba con la filosofía más práctica de Kamar Taj. Siguiendo la mirada de Wong, Solomon miró por la ventana. Allí, justo fuera del cristal, Ricky White salía del ayuntamiento del brazo de su secretaria Gloria, ambos dirigiéndose hacia un sedán negro estacionado cerca. Espera. No interrumpas mi hechizo, murmuró Salomón mientras retiraba la mano y comenzaba a susurrar un encantamiento. Salem no era una ciudad grande, y sus calles eran igualmente estrechas. La mayoría de los edificios tenían fachadas frías, de color gris oscuro, lo que le daba a la ciudad una atmósfera sombría y apagada. Parecía que los lugareños preferían un estilo de vida tranquilo, sin interés en expandirse hacia una ciudad bulliciosa. La cafetería estaba lo suficientemente cerca del ayuntamiento como para que Salomón pudiera lanzar un hechizo dentro del alcance. Wong observó cómo Solomon señalaba con el dedo, y en un instante, Ricky White y su secretaria tropezaron y cayeron al suelo. Cuando Wong miró más de cerca, jadeó de incredulidad. Tú le bajaste los pantalones. ¿Qué clase de magia es esa? Los ojos de Wong se abrieron de par en par por la sorpresa mientras se volvía hacia Solomon. Es un acto de bajarse los pantalones, respondió Solomon con frialdad. El hechizo era un truco sencillo que muchos aprendices de Golarion usaban para gastarse bromas entre sí. Pero los magos experimentados lo conservaban en su repertorio por una buena razón.
Por mucho que te abrocharas el cinturón o te pusieras los tirantes, si el hechizo te alcanzaba, los pantalones te llegarían hasta los tobillos. Y a menos que estuvieras dispuesto a luchar en ropa interior, incluso los guerreros legendarios tropezarían con sus propios pantalones. ¿Quién no se tropezaría con sus propios pantalones al caerse? Ricky White se puso de pie a toda prisa, con el rostro enrojecido y visiblemente nervioso, mientras sus guardaespaldas, vestidos de negro, se apresuraban a protegerlo de la vista de la multitud. Al fin y al cabo, que un senador perdiera los pantalones en público no era precisamente buena publicidad. Muy bien, ya podemos avanzar, dijo Salomón, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia su objetivo, murmurando otro hechizo entre dientes. Uno a uno, los guardaespaldas se agacharon mientras sus propios pantalones caían hasta los tobillos, provocando exclamaciones de asombro entre los presentes. La escena atrajo rápidamente la atención de los turistas curiosos, y Solomon y Wong se abrieron paso apresuradamente entre la multitud hacia Ricky White. Mientras los guardaespaldas forcejeaban para subirse los pantalones y bloquear las cámaras de los paparazzi, los ágiles reporteros les obstaculizaban aún más pisándoles las perneras, impidiéndoles moverse. Salomón se abrió paso entre la multitud, lanzando hechizos a su paso. Las reacciones y los movimientos de quienes lo rodeaban se ralentizaron al surtir efecto su magia. Alzó una mano por encima de su cabeza, esparciendo polvo dorado sobre la multitud reunida. Cierra los ojos, susurró Solomon a Wong, justo antes de que un destello cegador iluminara la plaza. Los espectadores cerraron los ojos instintivamente, y algunos incluso lloraron por la intensidad de la luz. Rápido. Es el que tiene la gema rosa. Instó Salomón. Referencias de hechizos. Pantalones subidos. Escuela. Transmutación. Nivel. Bardo 0, hechicero / mago 0. Tiempo de lanzamiento. 1 acción estándar. Componentes. V, verbal, S, somático. Alcance. Corto, 7,6 m más 1,5 m / 2 niveles. Objetivo. Una criatura que lleva pantalones. Duración. Instantánea. Tirada de salvación. Voluntad niega. Resistencia a hechizos. Si provocas que los pantalones del objetivo se le caigan hasta los tobillos. Los cinturones o tirantes no pueden evitarlo, aunque las armaduras que cubren las piernas, como las de placas completas, pueden anular el efecto. Pausa. Escuela. Encantamiento, compulsión. Nivel. Bardo 0, hechicero / mago 0. Tiempo de lanzamiento. 1 acción inmediata. Componentes. V, verbal, S, somático. Alcance. Corto, 7,6 m más 1,5 m / 2 niveles. Objetivo. Una criatura. Duración. Instantánea. Tirada de salvación. Voluntad niega. Resistencia a hechizos. Si este conjuro ralentiza brevemente el tiempo de reacción del objetivo, imponiéndole una penalización de -4 a la iniciativa mínima 0. Si el objetivo ya ha actuado en el asalto, este conjuro no le otorga una acción adicional. Su nueva iniciativa se aplica en el siguiente asalto. Leer más. p@treon.com/muter. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.